Una vez más nos encontramos con el discipulado. Vamos por la lección número 4 y el título de esta es Llenemos la casa. En la lección anterior vimos sobre la importancia de permitir a Jesús reinar en todas las áreas de nuestra vida e enfatizamos también de que de no ser así, deberíamos prontamente liberarnos de todo espíritu que estuviera ejerciendo algún tipo de control en nosotros, ¿sí? En el versículo Mateos 12, 43 al 45, acá hay una pregunta: ¿qué buscan los demonios cuando salen del hombre? ¿Sí? Lo vamos a leer primeramente, del 12, 43 al 45, y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así dice en esos versículos. Entonces, ¿qué buscan los demonios cuando salen del hombre? Busca reposo. Es allí el versículo ese donde dice: anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Sí? Entonces después hay otra pregunta que dice: ¿qué es lo que vuelve a frecuentar? Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. ¿Sí? Eso es lo que anda frecuentando. Entonces después hay otra pregunta que dice: ¿y cómo suele hallarla? Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Qué pasa cuando encuentran vacía, barrida y desocupada? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. ¿Sí? Según usted interpreta, ¿de qué tipo de casa hablamos? El tipo de casa que hablamos, que habla la palabra, es el de la persona, el cuerpo, ¿sí? Entonces, el texto que vemos a continuación nos dice cómo podemos llenar nuestra casa. Es en Lucas 4:4, leemos y dice así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Sí? Es imprescindible alimentarnos espiritualmente todos los días como lo hacemos físicamente. A esta dieta la llamaremos devocional. Es la práctica de tener todos los días un rato, unos minutos a solas con Dios. Allí, por medio de la oración, hablaremos con Él, y Él nos hablará a través de la lectura de la palabra. A esto se lo llama crecer espiritualmente, ¿sí? Y Dios quiere que lo hagamos porque es el modo de ser responsable con nuestra vida espiritual. Amén. En 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Bien? Hasta ahí podemos saber qué es lo que Dios nos pide. Nos pide que oremos, hablemos con Él, que apartemos unos minutos para hablar con Él, y Él nos hablará a través de su palabra, y así vamos creciendo espiritualmente en conocimiento, ¿sí? Seguimos con otro versículo más. Como aquí vemos, crecer está escrito en modo imperativo, o sea, orden. No es una opción, ¿sí? En 2 de Timoteo podemos encontrar en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, nos enseña también
¿Qué cosa nos enseña? Vamos a correr esto un poquito para allá, porque esto es muy grande y ya tenemos acá todo preparado. Así que seguimos con el versículo segunda de Timoteos 3, del 14 al 17. Nos enseña también qué cosa había aprendido Timoteo desde niño. Desde niño había aprendido la Sagrada Escritura, ¿sí? 3 al 14. Bien. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Eso es lo que dice en 2 de Timoteo, del 3, del 14 al 17. Y vamos a leer en Salmos 119, del 9 al 11. Así que entonces acá dice, ¿qué cosa había aprendido Timoteo desde niño? Entonces, esa es una de las preguntas y entonces le vamos a poner ahí la Sagrada Escritura. Este aprendizaje lo hacía ¿qué a Timoteo? ¿Y para qué? Lo hacía sabio, para la salvación, ¿sí? Otra pregunta dice, ¿para qué es útil la Biblia? Para redarguir, para corregir y para instruir. Ahora vamos a leer en el Salmo 119, del 9 al 11, dijimos, y dice así. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Está la pregunta. Entonces dice el joven, ¿cómo limpiará su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿con qué limpia el camino? Con guardar su palabra, ¿sí? Con guardar la palabra de nuestro Dios. La otra pregunta es, ¿dónde se guardan los dichos de Dios y para qué? Leímos, y los dichos de Dios se guardan en el corazón para no pecar contra nuestro Dios, ¿sí? Miremos también Salmo 119, 65 al 72. Acá hay varios versículos, así que vamos a ir contestando a medida de que vamos leyendo. En el primero, ¿qué te pide aprender el escritor? ¿Qué le pide aprender el escritor a Dios? ¿Sí? ¿Qué le pide aprender? En Salmo, en el 65 empezamos y dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Ese es el 66. Y en el 66 está la respuesta, que dice, la pregunta es, ¿qué le pide aprender el escritor a Dios? Enséñame buen sentido y sabiduría. Eso le pide el escritor a Dios, ¿sí? Que le enseñe sabiduría y buen sentido. ¿Cómo andaba este hombre antes de ser humillado y qué había decidido hacer ahora? En el 67. Vamos al 67 y dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces, le ponemos ahí que cómo andaba este hombre antes de ser humillado y qué había decidido ahora. Dice que antes andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. ¿Sí?
En el 71 está la respuesta de esto y dice la pregunta: ¿cómo considera este hombre como bueno y para qué? En el 71, vamos a leer, ¿dónde lo tengo el 71? Por acá. El 71 dice así: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, ¿sí? Así que en el 71 dice que considera a este hombre como bueno y para qué. Bueno es haber sido humillado, eso fue bueno para él. ¿Para qué? Para aprender tus estatutos. Bien. En el 72 hay otra pregunta que dice: ¿cómo considera la palabra este hombre? Leemos el 72 y dice que la palabra para él era: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, ¿sí? Lo consideraba mejor a la palabra que el oro y la plata, ¿sí? Qué hermosa palabra esta. Entonces aquí analicemos un poco lo aprendido, Primero, aprender la Biblia mediante el estudio me conduce a la madurez, ¿sí? A la estabilidad espiritual, a mi vida. Segundo, en los momentos difíciles en la prueba, el conocimiento adquirido anteriormente me sostiene, es una defensa poderosa en tiempos de conflicto, ¿sí? Tercero, es necesario ser quebrantados antes de considerar digna de nuestra atención su palabra y ser así moldeados por ella. Qué maravilloso, ¿no? Cuando dejamos que la palabra nos moldee y nos dejemos llevar por ella, ¿sí? Somos instruidos y crecemos espiritualmente en el conocimiento de su palabra, ¿bien? Dios quiere que de esta práctica llamada devocional hagamos un hábito, y hacerlo puede llevarnos toda la vida, toda una vida, porque el objetivo es, en Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos ¿a dónde? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿sí? Mire qué hermoso que es poder llegar a esa estatura, ¿sí? A esa unidad, a esa fe. Bien. Por si no le queda claro qué es forjar un hábito y cómo hacerlo, ¿sí? Vamos a leerlo en Salmo 61, 1, vamos a leer cómo sería forjar ese hábito y cómo lo podemos hacer. Vamos a leer en 63, a ver si tenemos los salmos preparados aquí. 61, 63, 1, dice así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Bien, este es una manera de forjar, ¿no es cierto?, el hábito, y de esta manera lo hacía buscándolo a Dios de madrugada. Entonces la pregunta es: ¿en qué momento del día este hombre buscaba a Dios? Y acá podemos encontrar que lo hacía de madrugada, ¿sí? Entonces podemos ver que de madrugada él forjaba ese hábito, ¿sí? Entonces vamos a leer también en Isaías en qué otro momento también lo hacía. A ver, Isaías 26:9 dice así: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego hay juicios tuyos en la tierra, y los moradores del mundo aprenden justicia, ¿sí? Entonces la pregunta es: ¿por cuánto tiempo haría esto y durante cuándo? Durante la noche y durante la madrugada, ¿sí? Durante el espíritu, mientras que el espíritu durara en él, dice, él iba a buscarle al Señor. Aquí
se nos muestra el secreto de la vida espiritual de estos hombres, ¿sí? En 1 de Juan 5, del 14 al 15, se nos enseña en cuanto a la oración que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, ¿qué ocurre? En esta vemos San Juan 5, 14 al 15, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Entonces, la pregunta es, se nos enseña en cuanto a la oración que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, ¿qué ocurre? Él nos oye, ¿sí? Y si Él nos oye, ¿qué pasa? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿sí? Bueno, entonces leamos 1 Tesalonicenses 5:17, después vamos a leer Colosenses 4:2, después Romanos 12:12. De acuerdo a estos textos, ¿cómo debe ser una vida de oración? ¿Sí? De acuerdo a todo esto, dice, en Colosenses 4:2 dice, en primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Es bien cortita y es muy profunda esta palabra. Colosenses 4:2 dice, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia, ¿sí? Y en Romanos 12:2 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. ¿Bien? Entonces, ¿cómo debe ser una vida en oración? Una vida de oración. Bueno, yo le puse acá una vida de oración. Tiene que ser una vida, o sea, tenemos que orar sin cesar, siempre tenemos que estar orando con acción de gracia y gozosos, perseverando, ¿sí? Ahí dice perseverando en la fe y en todo esto, ¿sí? Entonces, si miramos Romanos 8:26, a ver si lo tenemos, Romanos 8:26. Si miramos en Romanos 8:26, vemos que nosotros no sabemos qué cosa. Claro, no sabemos cómo pedir. No sabemos pedir, no sabemos pedir como nos conviene. Pero después dice entonces, ¿quién puede ayudarnos? El Espíritu mismo que intercede por nosotros, ¿sí? Si usted quiere vivir en victoria continua, le recomiendo apartar unos minutos diarios para estar a sola con Dios, y esa intimidad